Hoy nos sumergimos en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes y, desde luego, más misteriosos del siglo XX. Vamos a hablar de una colección de textos antiguos que son básicamente una instantánea sin precedentes de un momento absolutamente crucial en la historia. Parece una pregunta de película, ¿verdad? ¿Puede una sola piedra, lanzada por un pastor, llegar a reescribir la historia? Pues, por increíble que parezca, la respuesta es que sí. Y vaya que sí lo hizo. Así es como empieza todo. Así que, vamos a ello. Nos metemos de lleno en el relato de un hallazgo que fue totalmente inesperado, un golpe de suerte que cambiaría para siempre cómo entendemos la antigüedad. Todo arranca, fijaos, en 1947. Un joven pastor beduino que andaba buscando una cabra perdida lanza una piedra dentro de una cueva y ¡clank! Oye cómo se rompe algo de cerámica. Entra y se encuentra los primeros 7 rollos. Aquello, claro, desató una búsqueda frenética que duró casi una década y que terminó en 1956, cuando se descubrió la 11ª y última cueva que contenía manuscritos. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que sobrevivieran tanto tiempo? Pues la clave fue el lugar, claro. Las cuevas de Qumrán, en esos acantilados tan áridos junto al Mar Muerto, crearon el ambiente perfecto. El clima súper seco, la oscuridad constante, vamos, el cóctel ideal para conservar estos documentos tan frágiles durante casi 2000 años. Vale, ya los han encontrado. Pero ahora venía la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué había exactamente dentro de esas vasijas de barro? ¿Qué tesoros habían permanecido ocultos durante tantísimo tiempo? Y es que la escala del hallazgo fue asombrosa. No estamos hablando de un par de documentos ni de una docena. Hablamos de los restos de 972 manuscritos distintos. 972, una biblioteca entera, vamos. Pero lo más fascinante es ver de qué iba esta biblioteca. A ver, un 40% más o menos son textos de la Biblia hebrea, lo que ya de por sí es increíble. Pero ojo, es el 60% restante lo que de verdad dejó a los investigadores con la boca abierta. Un 30% son obras judías de la época, que ya se conocían, pero es que el otro 30% eran documentos sectarios, textos que nadie había visto jamás, que describían las creencias y las reglas de una comunidad muy, muy específica. Para que nos hagamos una idea de la joya que es esto, vamos con ejemplos concretos. Se encontró el gran rollo de Isaías, una copia casi completa, 1000 años más antigua que cualquiera que se conocía hasta entonces. Es una auténtica locura. También textos como el libro de Enoc, que en Occidente se daba por perdido. Y documentos fascinantes como la regla de la comunidad, que detalla la vida de este grupo, o el rollo de la guerra, que describe una batalla apocalíptica entre el bien y el mal. La mayoría estaban escritos en hebreo, claro, pero también había textos en arameo y en griego, casi todos sobre pergamino y papiro. Cada trocito, por pequeño que sea, es una pieza de un puzzle histórico gigantesco. Y todo esto, claro, nos lleva al gran enigma de toda esta historia. Si esto era una biblioteca, ¿quiénes eran los bibliotecarios? O sea, ¿quién escribió y escondió estos textos? Esta es la pregunta que ha generado décadas de debates académicos intensísimos, que de hecho continúan a día de hoy. ¿Quiénes eran las personas que escribieron, que copiaron y que guardaron esta increíble colección de sabiduría y fe? Durante mucho tiempo, la teoría con más peso ha sido la de los escenios. Se trataba de una secta judía ascética que, según historiadores antiguos, vivía justo por esa zona. Y claro, textos como la regla de la comunidad parecen encajar a la perfección con su estilo de vida. Pero como digo, hay otras hipótesis. Algunos creen que podría ser una biblioteca del Templo de Jerusalén, que se escondió allí para protegerla de los romanos. Otros sugieren que los autores fueron otros grupos judíos, o incluso que la colección no pertenece a una única secta, sino que representa una diversidad de puntos de vista. O sea que el debate, como veis, sigue muy vivo. Y es que la teoría principal, la de los esenios, se apoya en testimonios como este, del siglo I. Es del escritor romano Plinio el Viejo, que los describió como un pueblo aparte que vivía precisamente cerca del Mar Muerto, justo en la misma zona donde se encontraron los rollos. Una coincidencia, como mínimo, fascinante. Pero bueno, más allá del debate de quién los escribió, ¿cuál es el verdadero impacto de este descubrimiento? ¿Por qué se considera que son una ventana única a nuestro pasado? Este número lo dice casi todo. 250 a.C. Casi nada. Es la fecha aproximada de los manuscritos más antiguos. Nos transportan de golpe a una época de la que, hasta entonces, teníamos poquísimas fuentes directas. Y aquí está la Madre del Cordero, su importancia fundamental. Los manuscritos del Mar Muerto contienen las copias más antiguas que se conocen de los libros de la Biblia hebrea. Para que nos hagamos una idea, antes de este hallazgo, las copias más antiguas que teníamos eran de la Edad Media. Estos rollos nos hicieron viajar 1000 años atrás en el tiempo. Y lo que revelaron fue revolucionario.
Demostraron una continuidad en el texto que es asombrosa, pero también revelaron variantes muy significativas, y esto lo cambió todo, porque demostró que la idea de un texto bíblico único, fijo, inalterable, era un concepto que vino después. En esta época las escrituras eran todavía un texto vivo, un texto en evolución. Lo que hacen es abrirnos una ventana de par en par al periodo del Segundo Templo. Fue una era de una efervescencia religiosa e intelectual en el judaísmo brutal, y tuvo lugar justo antes y durante la época en la que surgió el cristianismo. Entonces, para resumir, ¿por qué son tan importantes? Pues primero, nos muestran que el judaísmo de la época no era monolítico, no era un bloque, sino un mosaico de creencias y prácticas muy diversas. Segundo, demuestran que el texto de la Biblia hebrea aún no estaba del todo fijado, existían diferentes versiones de los mismos libros. Tercero, y esto es clave, nos dan un contexto fundamental para entender el mundo en el que nació Jesús y el cristianismo primitivo. Y por último, claro, nos regalaron textos completamente nuevos que nadie sabía que existían. Al final, en esencia, lo que aquel pastor encontró en el 47 no eran solo unos pergaminos viejos, era literalmente una cápsula del tiempo, una que se selló justo antes de que la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo cambiara para siempre el rumbo de la historia de Occidente. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si una biblioteca tan increíble pudo permanecer oculta en unas cuevas durante 2000 milenios, ¿qué otros secretos sobre nuestro pasado siguen ahí fuera, esperando simplemente a que una piedra lanzada al azar los vuelva a sacar a la luz?